Aquí empieza Telenoche. Buenas noches. Muy buenas noches. Llevamos 9 horas de transmisión especial. El mundo vivió hoy tal vez el día más negro. No se recuerda un atentado terrorista de la magnitud del que atravesó a Estados Unidos. Basta solamente dar una cifra. 10.000 muertos sería la cantidad de víctimas fatales. Entró Estados Unidos en lo que se denomina Delta 5, esto es alarma nuclear. Pudo haber pasado, puede pasar todavía lo peor. Esto empezó así. No hubo presagios, ni sospechas, ni nada. La ciudad de Nueva York amaneció con cielo despejado y temperatura agradable. A las 8:45, miles de personas caminaban en el corazón de Manhattan para tomar sus puestos de trabajo. Un día ordinario, hasta el instante fatal, porque de repente ocurrió lo impensado. Una descomunal explosión sacudió a la ciudad más famosa del planeta y una de las torres gemelas se convirtió en una hoguera. Yo estaba frente al Soho Grand Hotel y el portero me dijo, veo un avión volando muy bajo. Miramos y de repente, ¡boom! No parecía real. El centro de Nueva York se convirtió en un caos. El imponente edificio de 110 pisos del World Trade Center dejaba escapar un hongo negro que rápidamente la televisión distribuyó por todo el planeta. 18 minutos más tarde, los neoyorquinos no habían salido de su asombro. Y apenas unos minutos antes, otro avión de pasajeros con rumbo a San Francisco había despegado del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. También cambió el rumbo, viró y apuntó su nariz directamente contra el otro rascacielos. Yo estaba trabajando en el World Trade Center. Fue como una pesadilla. La explosión me tiró contra la ventana y fui muy afortunada al poder salir. Hay mucha gente bajando con quemaduras. Es terrible. En una de las torres, el avión chocó contra el piso 67 y yo estaba en el 56. Yo estaba en la zona del World Trade Center y de repente escuché una gran explosión y una gran cantidad de humo, fue la que vi, y todos comenzamos a correr. Humo por todos lados, la gente estaba saltando por las ventanas, por todos lados saltaba gente por las ventanas. No lo sé. Todo el mundo estaba temeroso, todo el mundo estaba muy asustado. No había lugar a dónde ir. Y de repente, sorpresivamente, el otro avión golpeó contra la segunda torre y más gente siguió saltando por la ventana. ¡Oh, Dios mío! El ataque terrorista había resultado implacablemente efectivo. Nueva York, el símbolo del imperio, estaba en llamas. El pánico ganó las calles.
los bomberos poco pudieron hacer para rescatar a las miles de personas atrapadas en las torres. Los que no murieron por los impactos o intoxicados por el humo lucharon por salvar sus vidas, pero muchos no pudieron con su desesperación. De repente una gran explosión tuvo lugar y yo llegué hasta aquí, saqué la ropa para ayudar a algunas personas que estaban lastimadas y había gente saltando por las ventanas. Por lo menos vi 14 personas, no menos de 14 personas saltando por las ventanas. Esto es terrible. ¿Alguna cosa más que usted haya visto cuando explotó el segundo avión? Yo lo vi, sí, exactamente, yo lo vi. Golpeó y hubo una gran explosión. Y también la gente siguió saltando y saltando una y otra vez desde las ventanas. Pero la ciudad no tenía respiro. Casi 2 horas después del primer ataque, el primero de los rascacielos, en rigor el último impactado, se desploma. El efecto es devastador. El centro de la ciudad quedó tapado por una capa de 3 centímetros de polvo. Nueva York enseñaba al mundo un perfil siniestro. El de una ciudad desolada que había perdido el marco de la típica postal. La capital del mundo occidental se mostraba oscurecida. El resto del planeta no podía creer lo que veía. La televisión estadounidense proyectó escenas inimaginables entre miles de empleados del centro financiero neoyorquino. Estupor, pánico. Poco tiempo después, otro avión secuestrado en vuelo se estrelló contra el Pentágono en las afueras de Washington. El ataque era masivo y perfectamente planificado para herir a los símbolos del poder norteamericano. La perplejidad dejó paso al miedo. Freedom itself was attacked this morning
El presidente Bush, de gira por el estado de la Florida, tuvo que dar la cara frente a la crisis inesperada. De golpe, el país más poderoso de la Tierra se mostraba vulnerable al más impiedoso de los ataques terroristas. Los Estados Unidos van a dar caza y castigarán a los responsables por estos actos cobardes. Menos de media hora después del primer derrumbe, cayó la segunda torre en Nueva York. A la segunda torre que acaba de derrumbarse. Son las 10:30 hora del este. No hubo ningún sonido que nos anunciara que la torre iba a caer. Nos dimos cuenta por la gente que corría y nos alejamos del lugar. Parecía extraído del cine Catástrofe. Las calles quedaron desiertas. Los heridos fueron atendidos precariamente. Nueva York no estaba preparada para semejante ataque. Solo policías desorientados y bomberos trabajando sin orden y periodistas con barbijos intentando explicar lo inexplicable. Desde lejos, la ciudad ya no lucía las dos torres emblemáticas. El puro polvo, como una lengua apocalíptica, avanzaba hacia el río. No sé, no puedo ni siquiera describirlo. Es la escena más terrible que vi en toda mi vida. Vimos al World Trade Center en llamas. Vimos gente saltando de los pisos de arriba. Este es uno de los ataques más horrorosos de toda la historia mundial. Otro avión Boeing 757 secuestrado por los terroristas con 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 asistentes de vuelo, que cambió inexplicablemente el rumbo, fue interceptado en el aire por cazabombarderos F-16. Al parecer se dirigía a Washington. Se supone que fue impactado por misiles aire-aire y cayó en Pensilvania.
No es ciencia ficción, es la realidad. Estados Unidos vivió hoy un día negro. Lo que surja de este artero ataque terrorista es difícil de predecir. Pero las terribles imágenes del ataque masivo, que se enriquecen a cada momento con videos de aficionados, quedarán para siempre en la memoria. Miles de muertos, Nueva York ardiendo, el Capitolio y la Casa Blanca ensombrecidas por el humo, y toda la destrucción son el preámbulo de algo difícil de dimensionar. Las Torres Gemelas, máximo emblema de la ciudad de Nueva York, fueron construidas hace 30 años, diseñadas por arquitectos japoneses, fueron vendidas en 3.200 millones de dólares hace muy pocos días, el 25 de julio. Fueron escenario de 90 películas. Hoy les tocó protagonizar el argumento que sobrepasó todos los límites. 10.000 muertos, por lo menos. Volvemos. Telenoche sigue paso a paso todo lo que está pasando. ¿Cuál será la respuesta norteamericana? Desde Nueva York, en vivo, Nelson Castro, con más detalles sobre el peor atentado de la historia, el ataque masivo a los Estados Unidos en el Día del Terror. Enseguida. Nueva York tuvo un amanecer inimaginable, como si saliera de una pesadilla. Ya es otra la geografía de la Gran Manzana. Un silencio de muerte acompaña el trabajo de los bomberos y de las cuadrillas de rescate. En pleno Manhattan, patrullas militares artilladas parecen esperar un ataque convencional. En el río Hudson, un portaaviones vigila el cielo en estado de alerta amarilla. Debemos demostrar que esto no nos afectará, que no nos acobardará, que no nos asustará, que volvemos a la actividad. Al sembrar el miedo. Siempre fue un escenario cinematográfico tentador para mostrar el drama colectivo. Pero tras el martes negro, una verdadera travesía por los andenes de la perplejidad, el miedo y el horror, donde los vecinos fueron blanco del ataque terrorista más salvaje de la historia, el día después asomó con un ejercicio de resignación. Banderas a media asta y flores en las calles. Estamos haciendo todo lo posible por intentar localizar más personas vivas y esa es nuestra principal tarea ahora.
120 camiones llenos de escombros salieron cargados de la ciudad anoche, para que se den una idea de cómo se trabajó todo el tiempo. Los ataques contra la ciudad. Este es el segundo avión incrustándose en la otra torre. Tienen efecto residual. El rescate se convierte en una tarea compleja y peligrosa. En plenas operaciones, se desplomó otro edificio del complejo World Trade Center y 34 horas después del ataque, se vino abajo la parte que permanecía en pie de la segunda torre gemela. Un neumático es lo único reconocible de los aviones. Los aeropuertos están vacíos. Los vecinos se prestan, solidarios, a la donación de sangre. Centenares de personas se acercan a los hospitales preguntando por sus familiares y muchos para ofrecerse como voluntarios. Los diarios le cuentan a los neoyorquinos el día después cómo es que la ciudad, de la que dicen que es la capital del mundo, terminó siendo blanco de una guerra en la que un enemigo sin rostro usó el orgullo de su opulencia y su maravillosa tecnología contra ella. La Estatua de la Libertad parece mirar a una ciudad mustia, a una ciudad que ya no es la misma. A la segunda torre que acaba de derrumbarse. Son las 10:30 hora del este. No hubo ningún sonido que nos anunciara que la torre iba a caer. Nos dimos cuenta por la gente que corría y nos alejamos del lugar. Parecía extraído del cine Catástrofe. Las calles quedaron desiertas. Los heridos fueron atendidos precariamente. Nueva York no estaba preparada para semejante ataque. Solo policías desorientados y bomberos trabajando sin orden y periodistas con barbijos intentando explicar lo inexplicable. Desde lejos, la ciudad ya no lucía las dos torres emblemáticas. El puro polvo, como una lengua apocalíptica, avanzaba hacia el río. No sé, no puedo ni siquiera describirlo. Es la escena más terrible que vi en toda mi vida. Vimos al World Trade Center en llamas. Vimos gente saltando de los pisos de arriba. Este es uno de los ataques más horrorosos de toda la historia mundial. Otro avión Boeing 757 secuestrado por los terroristas con 38 pasajeros, 2 pilotos y 5 asistentes de vuelo, que cambió inexplicablemente el rumbo, fue interceptado en el aire por cazabombarderos F-16. Al parecer se dirigía a Washington. Se supone que fue impactado por misiles aire-aire
y cayó en Pensilvania. Dieciocho minutos más tarde, los neoyorquinos no habían salido de su asombro. Y apenas unos minutos antes, otro avión de pasajeros con rumbo a San Francisco había despegado del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. También cambió el rumbo, viró y apuntó su nariz directamente contra el otro rascacielos. Yo estaba trabajando en el World Trade Center. Fue como una pesadilla. La explosión me tiró contra la ventana y fui muy afortunada al poder salir. Hay mucha gente bajando con quemaduras. Es terrible. En una de las torres, el avión chocó contra el piso 67 y yo estaba en el 56. Yo estaba en la zona del World Trade Center y de repente escuché una gran explosión y una gran cantidad de humo, fue la que vi, y todos comenzamos a correr. Humo por todos lados, la gente estaba saltando por las ventanas, por todos lados saltaba gente por las ventanas. No lo sé. Todo el mundo estaba temeroso, todo el mundo estaba muy asustado. No había lugar a dónde ir. Y de repente, sorpresivamente, el otro avión golpeó contra la segunda torre y más gente siguió saltando por la ventana. ¡Oh, Dios mío! El ataque terrorista había resultado implacablemente efectivo. Nueva York, el símbolo del imperio, salvar sus vidas. Pero muchos no pudieron con su desesperación. De repente una gran explosión tuvo lugar y yo llegué hasta aquí, saqué la ropa para ayudar a algunas personas que estaban lastimadas y había gente saltando por las ventanas. Por lo menos vi 14 personas, no menos de 14 personas saltando por las ventanas. Esto es terrible. ¿Alguna cosa más que usted haya visto cuando explotó el segundo avión? Yo lo vi, sí, exactamente, yo lo vi. Golpeó y hubo una gran explosión. Y también la gente siguió saltando, saltando y saltando una y otra vez desde las ventanas. Pero la ciudad no tenía respiro. Casi 2 horas después del primer ataque, el primero de los rascacielos, en rigor el último impactado, se desploma. El efecto es devastador.
here. Stay right here. Go. Here it comes. Now, let's go. El centro de la ciudad quedó tapado por una capa de 3 centímetros de polvo. Nueva York enseñaba al mundo un perfil siniestro. Washington se supone que fue impactado por misiles aire-aire y cayó en Pensilvania. No es ciencia ficción, es la realidad. Estados Unidos vivió hoy un día negro. Lo que surja de este artero ataque terrorista es difícil de predecir. Pero las terribles imágenes del ataque masivo, que se enriquecen a cada momento con videos de aficionados, quedarán para siempre en la memoria. Miles de muertos, Nueva York ardiendo, el Capitolio y la Casa Blanca ensombrecidas por el humo, y toda la destrucción son el preámbulo de algo difícil de dimensionar. Las Torres Gemelas, máximo emblema de la ciudad de Nueva York, fueron construidas hace 30 años, diseñadas por arquitectos japoneses, fueron vendidas en $3.200 millones hace muy pocos días, el 25 de julio. Fueron escenario de 90 películas. Hoy les tocó protagonizar el argumento que sobrepasó todos los límites. 10.000 muertos, por lo menos. Volvemos. Telenoche sigue paso a paso todo lo que está pasando. ¿Cuál será la respuesta norteamericana? Desde Nueva York, en vivo, Nelson Castro, con más detalles sobre el peor atentado de la historia, el ataque masivo a los Estados Unidos en el Día del Terror. Enseguida. Nueva York tuvo un amanecer inimaginable, como si saliera de una pesadilla. Ya es otra la geografía de la Gran Manzana. Un avión de pasajeros con rumbo a San Francisco había despegado del aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. También cambió el rumbo, viró y apuntó su nariz directamente contra el otro rascacielos.
World Trade Center. Yo estaba trabajando en el World Trade Center. Fue como una pesadilla. La explosión me tiró contra la ventana y fui muy afortunada al poder salir. Hay mucha gente bajando con quemaduras. Es terrible. En una de las torres, el avión chocó contra el piso 67 y yo estaba en el 56. Yo estaba en la zona del World Trade Center y de repente escuché una gran explosión y una gran cantidad de humo, fue la que vi, y todos comenzamos a correr. Humo por todos lados, la gente estaba saltando por las ventanas, por todos lados saltaba gente por las ventanas. No lo sé. Todo el mundo estaba temeroso, todo el mundo estaba muy asustado. No había lugar a dónde ir. Y de repente, sorpresivamente, el otro avión golpeó contra la segunda torre y más gente siguió saltando por la ventana. ¡Oh, Dios mío! El ataque terrorista había resultado implacablemente efectivo. Nueva York, el símbolo del imperio, estaba en llamas. El pánico ganó las calles. Los bomberos poco pudieron hacer para rescatar a las miles de personas atrapadas en las torres. Nueva York siempre fue un escenario cinematográfico tentador para mostrar el drama colectivo. Pero tras el martes negro, una verdadera travesía por los andenes de la perplejidad, el miedo y el horror, donde los vecinos fueron blanco del ataque terrorista más salvaje de la historia, el día después asomó con un ejercicio de resignación. Banderas a media asta y flores en las calles. Estamos haciendo todo lo posible por intentar localizar más personas vivas y esa es nuestra principal tarea ahora. $120 120 camiones llenos de escombros salieron cargados de la ciudad anoche, para que se den una idea de cómo se trabajó todo el tiempo. Los ataques contra la ciudad. Este es el segundo avión incrustándose en la otra torre. Tienen efecto residual. El rescate se convierte en una tarea compleja y peligrosa. En plenas operaciones, se desplomó otro edificio del complejo World Trade Center y 34 horas después del ataque, se vino abajo la parte que permanecía en pie de la segunda torre gemela. Un neumático es lo único reconocible de los aviones. Los aeropuertos están vacíos. Los vecinos se prestan, solidarios, a la donación de sangre. Centenares de personas se acercan a los hospitales preguntando por sus familiares y muchos para ofrecerse como voluntarios. Los diarios le cuentan a los neoyorquinos el día después